y cómo se va cumpliendo. Y esto debe ser para nosotros un aliciente, como ya vamos a ver en esta noche, hermano. Para el mundo que ignora toda la verdad de Dios en su juicio eterno, ¿no es cierto? Y condenación para ello. Dice Lucas 21, 25, entonces habrán señales en el sol. Ahora, ¿por qué dice esto así? Dice, y le preguntaron, verso 7, diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y el Señor empezó a explicarle allí, ¿no? Y a decirle todo lo que iba a acontecer. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjese, detalles importantes, ¿no? Que el Señor le está dando puntos de, podríamos decir, precisos, ¿no es cierto? Que habían de cumplirse. Y nosotros hoy, ajuntándonos a la palabra, ¿no es cierto? Y las cosas que están pasando, podemos decir, todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Desfalleciendo, dice, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Qué raro, ¿no? El hombre siempre tiene ganas de vivir, de disfrutar, de decir alegría, ¿no es cierto?, de saltar. Pero acá dice, desfalleciendo los hombres. Por el temor y por la expectación, quiere decir por la expectativa de las cosas que se pueden presentar, hermano. Que sobrevendrán en la tierra porque la potencia de los cielos serán conmovidas. ¿Ah? No solo lo que está pasando en la tierra, sino, como ya vamos a ver, los cielos van a ser movidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Para unos juicios, para otros aliciente, hermanos. Este versículo es un aliciente para el creyente. Dice, la redención, la completa redención, podríamos decir, como ya vamos a ver. También les dijo una parábola, mirad a la higuera y a todos los árboles. Esto habla de Israel. Y dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca. Y así dice el Señor, cuando veis estas cosas que suceden, sabéis que está cerca el reino de Dios. Vamos a considerar hasta el versículo 28, una breve meditación. Vivimos en una sociedad con mucha incertidumbre, hermanos. Por más, como dije al principio, que ellos se proyecten, ¿no es cierto?, en un cierto, pero certero para nosotros. Sea lo que suceda, el creyente lo que espera es la venida de su Señor. Y sabe que es una de las promesas, que seguramente es una de las pocas profecías que han de cumplirse para la iglesia, que el Señor venga a arrebatarnos y a llevarnos a su presencia. Pero no obstante, vivimos en una sociedad con mucha incertidumbre. Y aun cuando no se conoce a Dios, ¿no es cierto?, y sus principios y la voluntad de Dios, hay más desconcierto, ¿no es cierto? Hay más desazón sobre las cosas que pasan. Lucas 21, del 25 al 26, indica la palabra como un disloque total lo que va a suceder. No solo las cosas que el hombre sufre en la tierra, sino que dice e indica las Escrituras que los mismos poderes del cielo, ¿no es cierto?, serán conmovidos, es decir, las fuerzas misteriosas que mantienen el universo en equilibrio serán conmovidas, dislocadas, como si fuese descoyuntada. Fíjese, esto lo saqué, ¿no es cierto?, rejuntando algunos comentarios que te ayudan a entender más la palabra de Dios, lo que va a ir sucediendo en el mundo. Y si uno mira un poquito esas noticias que a veces decimos, ay, yo no las quiero ver, porque esas cosas me dan temor. Hermanos, no te dé temor lo que está pasando. Nosotros estamos preparados para enfrentar estas cosas y saberlas, porque el Señor nos hizo saber a nosotros de antemano las cosas que habían de venir.
entonces no debe ser tanta sorpresa para cada uno de nosotros. Pero para el mundo, ¿no es cierto?, que espera un mañana mejor, que espera un futuro, ¿no es cierto?, de prosperidad, de que todo cambie como todos dicen. Quiero decir una cosa, ¿no?, que como esto que estamos viviendo ahora ha venido para quedarse y para agravarse, porque la palabra dice que los dolores, ¿no es cierto?, será como la mujer que está por dar de parto, ¿no?, dolores profundos. Toda la naturaleza parece sacudida, hermanos, y hundiéndose en ruinas ante la vista de la segunda venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Lo que fue la destrucción de Jerusalén para los incrédulos judíos, ¿no es cierto? Aquel momento que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Tanto cuando Tito atacó la ciudad y todas las destrucciones que ellos tuvieron, será para los incrédulos de todo el mundo actual. Eso será cuando Él venga. Esto sucedió en Israel, ¿no es cierto? Destrucción. La destrucción vendrá para el mundo cuando el Señor, ¿no es cierto? Y recibirán las consecuencias todos aquellos incrédulos que no han aceptado al Señor Jesús. Qué bendición, hermanos. Ya podemos estar haciendo las diferencias, ¿no es cierto?, en nosotros mismos con los incrédulos. Ya podemos estar agradeciendo al Señor. Aquel día que Él nos ha traído a su presencia, nos ha dado entendimiento y le hemos podido llegar a conocer como nuestro Salvador. ¿Cómo no agradecer al Señor? Alabanza, verdaderamente cada himno, cada coro, a veces bien hecho en el Espíritu, ¿no es cierto?, son un mensaje a nuestra alma y a nuestro corazón. Son un aliciente y los debemos cantar con fervor, con gozo, porque es un canto que lleva sentido. Tiene mucho sentido y total sentido, podríamos decir, para el creyente. Bueno, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Esta será la situación y creo que hemos entrado, hermanos, no sé si decir un poco o bastante o totalmente en esa situación. Es un mundo, ¿no es cierto?, tan valiente. Es un mundo que está sufriendo las consecuencias de todo lo que está sufriendo, se está sufriendo en este mundo. Verso 27, mire, nos aclara todo, el Señor es bien clarito en la exposición de sus eventos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Vendrá en una nube. Y como algo algo que el Señor puso en mi corazón así, yo puse cómo se fue y qué transporte usó. Yo ya creo que ya le vino a la mente, ¿no es cierto?, el momento ese. Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 9 y 10, o 9 al 10. Y estando ellos, dicen los discípulos, que se habían reunido en Betania, cuando el Señor le dijo, vayan a Betania, porque allí yo voy a subir para arriba. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando el Señor ya es arrebatado en una nube, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Se imagina qué experiencia para ellos? Se fue un personaje, ¿no? Se fue alguien incomparable, pero vinieron dos seres en semejanza de aquel que se iba, con vestiduras blancas. Venían de un lugar celestial, hermanos. Seguramente que si ellos hubieran subido de la tierra, ¿no es cierto?, el color de sus vestiduras podrían ser de cualquier otro color. Y por qué no decir, hasta serían negras por causa del pecado. Pero lo que subió para arriba era santo y envió dos cosas vestidas de blanco, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor no cambia de marca ni de modelo. Nosotros a veces estamos desesperados por siempre y a lo mejor es en buena hora. Yo no digo que no. Ojo, nadie mal entienda esto.
pero siempre la gente está desesperada, ¿no es cierto?, por cambiar modelo, por cambiar marca, por buscar el mejor vehículo, el mejor transporte. Y está bien, ¿ah? Pero para el Señor no cambia el modelo, no cambia la marca. Él sigue usando los recursos naturales. Dice que se retiró en una nube y que los discípulos, los ángeles dijeron, ¿viste cómo se fue? ¿En qué se fue? Asimismo vendrá a buscarlos a ustedes. Ya van a ver por qué. Él sigue usando los recursos naturales, lo que él fabricó, hermanos. Ese vehículo no tiene desgaste, no tiene rotura, no se deteriora, no pasa de modelo, no nada, podríamos decir. ¿Y sabe por qué? Porque él mismo lo hizo, ¿ah? Y el mismo Señor Jesucristo hace el mantenimiento de ese vehículo. Hebreos y de todas estas cosas, ¿no? Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, ya, no, estaba en Tito. Epa, digo yo, ¿cómo está tan cambiada la escritura ya, che? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, ¿no es cierto?, que es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué dice? Dice, él mismo es la sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Por la palabra de su poder. Colosenses 1:17, un poquito ahí para atrás. Colosenses 1:17, mire lo que dice. También dice Colosenses 1:15, él es la imagen, lo mismo que Hebreo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. ¿Ah? Y ha venido, ¿sabe? Cuando dice él es la imagen del Dios invisible, dice por allí, en otro pasaje, dice que en la faz de Jesucristo hemos conocido a nuestro Dios. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Él creó esa nube que él se fue. Él la creó. Dice, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Si nos llama la atención, hermanos, las cosas que nosotros vemos, ¿cómo serán las invisibles? ¿Ha pensado esto usted alguna vez? Anoche creo que estábamos mirando con mi señora un programa de personas que descienden al fondo del mar. Por favor, lo que se ve allí, la belleza que hay debajo de aquellas aguas, que usted ve un manto de agua, ¿no es cierto? Color azul, color verde, serenas, embravecidas, pero debajo reposa en paz y tranquilo, ¿no es cierto? Una creación de Dios admirable, dice las invisibles. Solo hay que bajar hasta allí para poder percibir y diríamos mucho más, ¿no es cierto? Si fuéramos a otros lugares que no podemos llegar. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ah? Así que el Señor es el dueño de todas las cosas, ¿no es cierto? El creador y aún como dice la palabra, el sostenedor, por medio de su palabra nomás. Él habla, hermanos, y las cosas suceden. Qué impactante, ¿no? Pensar que Él dirá un día, bueno, en este día, va a llover sobre Alta Italia. En este día va a correr viento sobre Alta Italia. En este día va a haber un día pacífico, ¿no es cierto? Aún la naturaleza y nosotros podríamos disfrutar de ese día. Qué precioso es. Y debemos alabar a Dios, ¿no? Por esa creación, ¿no es cierto? Como hacían los antiguos. Ellos nombraban cada vez que oraban a Dios y adoraban a Dios y decían, el Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ahora dice, vendrá con poder y gloria. En esa nube, el Señor vendrá con poder y gloria. La nube representa la gloria de Dios y su presencia.
¿Sabe por qué? El Sequinás, en la antigüedad era figura del trono y la señal del Hijo de Dios. Dice Apocalipsis 1:7, el Sequinás era la presencia de Dios, ¿no es cierto?, con su gloria. Cuando Él se presentaba, por ejemplo, en el tabernáculo, no busqué eso, pero cuando Dios se presentaba sobre el tabernáculo, dice que la gloria llenaba la casa, ¿no? Y se reflejaba, dice que llamaba a Moisés y a Aarón, ¿no es cierto?, allí, y él les decía que fueran y les tenía que revelar cosas, y dice, hacía su aparición. Dice Apocalipsis 1:7 aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, como confirmando Juan el escritor, sí, amén, que esto suceda. Segunda cosa, será el inmenso gozo para los que han depositado sus vidas y su confianza en el Salvador, hermanos. Para nosotros será un gozo ver a nuestro... Hay un himno que dice, ¿qué será ver a nuestro amado Señor, no? ¿Qué será? Para nosotros va a ser eso, el gozo, ¿no es cierto?, de la realidad de nuestra vida como hijos de Dios. Pero está la otra cosa, ¿no? La segunda cosa que quisiera decir, pero terror y eterna perdición y juicio a todo el que rechazó el llamado y la invitación de Cristo Jesús. Y no lo voy a buscar, pero creo que lo recuerdo, San Mateo capítulo 11, versículo 28. Ya usted lo estará meditando en su corazón. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa invitación, hermanos, esa invitación tan genuina de parte del Señor, esa invitación, ¿no es cierto?, que de parte suya comparte amor para con el ser humano que está perdido, dice, en sus cargas, en su trabajo, por causa del pecado. Ahora la pregunta es, ¿el hombre accederá a eso? Yo un versículo también a la memoria, Job 33:14, después usted búsquelo, dice que Dios habla de dos maneras al hombre, de dos maneras, hermanos, y ni aún así el hombre entiende. No entiende la invitación que le hizo en Mateo, no entiende las formas de hablar de Dios. Yo creo positivamente, hermanos, que Dios en esta hora ha estado hablando y está hablando a la sociedad y a la humanidad de dos maneras. ¿Sabe quién nos habla por el COVID? O primeramente deberíamos decir, nos habla por su palabra, por el oído. Y no entendemos. Nos habla ahora por esta pandemia tan fuerte. Esto es un látigo de parte de Dios a la sociedad. A ver si ablanda su corazón. Si quitan esa dureza, si la piedra del corazón, ¿no es cierto?, puede ser quebrantada por el martillo de la palabra, como dice Jeremías. Pero dice Job, ni aún así el hombre entiende. Ya pasará esto. Ya va a pasar, todos dicen. Y aún los creyentes a veces nos proyectamos en esto. Ya va a pasar y vamos a volver a todo lo de antes. ¿Sabe qué? De parte mía, le digo que no creo tanto eso. Creo más a la palabra. Dice, las cosas irán de mal en peor, en aumento. Así que debemos aferrarnos a la palabra, como ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo va a tambalear Pilato, podríamos decir, delante del gran trono blanco, ¿no? Cuando allí en Mateo 26:62 dice que vinieron los soldados y le preguntaron a Pilato, ¿qué hacemos con este Jesús? Y cuando ya estaba enterrado en la tumba y le dijeron, asegúrenlo bien, pongan una piedra, ¿no es cierto?, y sellen la tumba, no sea que venga alguno y se lo roben. Y él creía, ¿no es cierto?, que iba a sujetar al Dios de la eternidad dentro de una roca. Y Pilato no creyó. Pilato confesó estas cosas, ¿no es cierto?, asegúrenlo, que él esté allí dentro de esa, porque ha muerto el que decía tener la vida, ¿no? Pablo exhorta en 2 Corintios 5:20, vamos a leer este versículo, dice Pablo en 2 Corintios 5:20,
al que no conoció pecado, perdón, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Subraye esta frase, reconciliados con Dios. Dice, nosotros somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Él nos ha mandado como sus embajadores y no son cosas nuestras las que estamos predicando, sino que venimos de parte de Dios y de la persona de Jesucristo a traer este mensaje. Y la exhortación es, reconcíliense con Dios, ¿ah? Acérquense a Dios. Paso el verso 28, ¿no es cierto? Para ya ir terminando. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Salimos del juicio para los impíos, hermanos, y entramos en terreno de ánimo aliciente para todos los hijos de Dios. Y es en la misma predicción, ¿no es cierto?, que sucede esto. Estarán sucediendo las mismas cosas para uno que para los otros. El Señor dice, cuando veáis estas cosas, quiere decir que el creyente que está sobre la tierra todavía, ¿no es cierto?, va a ser partícipe de estas cosas, hermanos. ¿Ah? Va a ser partícipe. Pero hay una diferencia. El Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestras cabezas, ¿no es cierto? Estarán sucediendo las mismas cosas para uno que para los otros. El mundo confundido, como mirábamos al principio. El mundo atemorizado, ¿no es cierto? Pero el creyente no debe vivir atemorizado, sino confiado, y más aún, debe erguir la cabeza, dice, y mantenerse en alto hacia esa cabeza. ¿Por qué esa postura, hermanos? Ahí lo dice, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir, su completa redención estará al alcance de la mano. El contexto de redención lo entendemos mejor aquí. Vamos a Romanos, a ver. Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos, es bueno la relación de la palabra, porque la palabra no se contradice. El texto sin el contexto dice que es un pretexto. Romanos 8, dije 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Lo entiende este versículo? No hace falta mucha explicación. La misma creación, decimos cómo el sol azota, ¿no es cierto?, sobre las plantas verdes y cómo perjudica. ¿Cómo hace daño a los hombres? Yo salgo por ahí, ¿no es cierto?, y converso con gente inconversa y dice, qué calor, Pepe. Y dice, aunque siempre ha hecho calor, pero ahora el sol te daña, no te podés poner al sol. Y yo les sé decir a algunos, ¿sabe qué? En Apocalipsis 16:8, esto ya el Señor lo dice, ¿no? Cuando el ángel derrama la copa, ¿no es cierto?, de ira, y dice que el sol hará úlcera, quemará a las personas. Y aún algunos comentaristas, teólogos en la palabra llegan a decir, matará a las personas. Ahora dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que hemos sido sellados por el Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y qué cosa, la redención de nuestros cuerpos. Hasta ahora, la redención en nosotros ha sido alma y espíritu, ¿no es cierto? Pero el cuerpo todavía no. Cuando una persona muere, ¿no es cierto?, no es que desaparezca totalmente. El cuerpo lo llevamos allí al cementerio. Pero el alma y el espíritu, que lo que es las emociones y lo que tiene relación con Dios como el espíritu, vuelve a Dios. Pero estamos esperando aquel momento. Queremos ser redimidos totalmente. Efesios 1:14. Vamos a Efesios, hablando de la redención. Dice Efesios capítulo 1:14, habla del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención. Escuche bien esto.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dice allí por Isaías 11, ¿no? Se verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? El Señor Jesús. Dice, para alabanza de su gloria. La iglesia será la corona de gloria para el Señor Jesús. Pero también dice que las arras del Espíritu, la herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Estamos esperando esa posición. Nos falta esa partecita, hermano, de la redención de nuestro cuerpo. 30, capítulo 4 en Efesios, ya vamos a ir terminando, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Es un futuro. Es un futuro, y entonces aquí podemos confundirnos, decir, ¿cómo? ¿No hemos sido redimidos el día que creímos? Sí, hemos sido redimidos, sacados del mundo. Hemos sido ganados para Cristo. Hemos sido comprados con su sangre, ¿no es cierto? Pero acá dice, para el día de la redención. ¿Sabe qué? El día de la redención total. Yo lo espero. Yo quisiera que venga el Señor antes de ir a una tumba fría, ¿no es cierto? Allí al cementerio. Y no, por esto que me reniego ni le voy a poner las condiciones a Dios. Si Él quiere, que así sea. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Bueno, otro versículo, 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Dice la Escritura, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Aquí pone algunas cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios ha hecho que en Cristo Jesús hayamos obtenido estas cosas, hermanos. Sabiduría. Qué bueno es alcanzar sabiduría de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Pero yo no soy una persona muy inteligente, no tengo mucha sabiduría. Yo le hago una pregunta, querido hermano. ¿Usted sabe decir que Dios le rescató a través de la persona de Cristo Jesús y que es un hijo de Dios a través de la sangre preciosa de Cristo? Perdóneme que le diga, no, esa es la mayor sabiduría que usted puede tener en su vida. Puede tener todos otros conocimientos, puede adquirir muchos conocimientos a través de estudios, de la universidad y todo, y no está mal, Pero la principal sabiduría en el hombre es decir, yo conozco a Cristo, porque podríamos tener todas las otras cosas, pero no tener a Cristo, estamos perdidos. Justificación, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la persona de Cristo. Santificación, hemos sido santificados, Víctor, para atrás, ¿no? Y nos hablaba, hemos sido sacados, ¿no es cierto?, apartados para Él. Y luego dice la redención. Esta redención que esperamos. Y voy pasando ya para terminar. Y no dijo Cristo cuando todo esto haya sucedido. En Lucas dice, sino cuando estas cosas comiencen, ¿no es cierto?, a suceder. Como diciendo, ya está la prueba. Ya les es manifiesto el cumplimiento de las Escrituras y nos habla a nosotros. ¿Qué más vas a esperar, hermano? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Y sabe lo que? El Señor dice, erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El Señor cuando iba a sacar al pueblo de Israel, ¿no? Se presentó a él, ¿no es cierto? Y les dijo todas las cosas como tenían que prepararse. Dice aquella noche de la Pascua, ¿no? Y debían comer la apresurada y el bordón en sus manos y la vestidura y calzado en sus pies, porque iban a salir de camino. Salían esa noche.
lo mismo nos dice a nosotros. Salimos del Egipto, de este mundo en cualquier momento. Estén preparados. Sus cabezas erguidas. No bajen sus cabezas. Cuando Cristo vino, su primera vez vino para esto. Lucas 19:10. Damos vuelta a la página ahí. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su primera venida. Cuando venga por segunda vez, Hebreos 9:28, dice así, ¿no es cierto? En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él le esperan. Los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo va a suceder esto? Cuando acontezcan estas cosas. Yo voy a volver otra vez. La primera vez, hermanos, vino para salvar y traer salvación a los pecadores. Pero la segunda vez dice, ya no tendrá relación con el pecado. Bien dijimos, ¿no es cierto?, que viene una nube, y esa nube, ¿no es cierto?, trae autoridad, trae poder, trae gloria. Vendrá para completar la salvación, es decir, a impartir la glorificación. ¿Y cuántos le esperan? ¿A cuántos le esperan? Pero a tomar venganza a todos aquellos que han rechazado su palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Que podamos hacer caso a la Escritura. Son tiempos de prestar atención, como dice la palabra, y poner nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza y levantar nuestros ojos. Eso no quiero decir que van a andar todo el día mirando para arriba, te vas a atropellar todo. No seamos ignorantes, ¿no es cierto? Pero quiere decir que en nuestro corazón podemos poner que estos tiempos se acercan y debemos vivirlo como tal. A Dios sea la honra y la gloria. Amén.